Un gusto poder estar acá. Bueno, son malos, ¿por qué? Son malos. No, pero en serio, claro, no puede estar Pero una hora y todavía no media. empezamos. Ah, no, pero yo estaba hablando de lo de jefe. No. Yo creí que decía del consejo. No, pero Bueno, vemos que son malos en todos los temas. sí, no, Hay mal, maldad. es decir, No, digo broma. a ver, uno nos puede tomar como malo, como suspicaces, pero a ver, uno lo advierte para decir, bueno, son cosas que se tienen que ir corrigiendo. Seguro. A ver, esto, es decir, esta hora y media no puede opacar lo bueno que es la ordenanza. Pero digo, si algunos son suspicaces y quieren mirar abajo el agua, que miren, no es mi intención en este caso, porque sé que hace 7 años que se está pidiendo que se apruebe, que se apruebe, que se apruebe. Una vez que se aprobó no le podés buscar el pelo al huevo. Seguro. ¿Sí? Está. Se trató de hacerlo mejor y en el camino se verá si hay que cambiar o agregar algunas cosas, que es válido también, ¿sí? Porque los cambios cíclicos son tan rápidos que a veces ordenanzas que votaste hace 5 años atrás terminan quedando obsoletas al ritmo de vida que llevamos. Totalmente. Lo que yo cuestiono al Consejo, y siempre se los cuestioné, que hay que empezar a revisar algunas ordenanzas de hace muchos años y que hoy ya dejan de cumplir, no tienen sentido que estén, porque son incumplibles. Bueno, ahora no me acuerdo, pero hay ordenanzas que ya son incumplibles. Una costumbre en el derecho que cuando una ordenanza o una ley o una norma durante una cierta cantidad de tiempo no se cumple o no es aplicable, cae en desuetudo. Eso está estipulado dentro de la ley, con lo cual con algunas ordenanzas pasaría eso. Sí. Por ejemplo, pero te digo una pavada, ¿no? ¿Aerosoles no era? ¿La de los aerosoles no era? La de los aerosoles, por ejemplo. Es una ordenanza que me parece que... Hay que registrar en cada... No sé, sí, me parece que es una ordenanza que hay que derogarla porque es imposible, es incontrolable. Sí, ahí son varias las ordenanzas. A ver, otra cosa, no sé cómo estará, pero se me ocurre ahora, porque no sé con quién estábamos hablando el otro día de los toldos, cómo se ponen las publicidades en las calles con los carteles y todo eso. Habría que revisarla, porque yo creo que eso viene de la época de apenas una ordenanza que se hizo apenas instalamos de nuevo la democracia, por allá, por 83, 84, 85, no sé si hubo reforma. Mirá, creo que después de 35 años de haber estado ahí adentro, creo que no se hizo reforma de eso. En lo de cartelería, sí, los toldos que tienen cartelería o publicidad para la parte comercial, sí, eso se había incluido, se había regulado en la última modificación, que si no me equivoco ¿Del Código Urbano? No, de todo el tema de cartelería y el tema de todas las cosas que pueden llegar a tener vuelo para la parte comercial. Sí. Se había establecido cuánto tenía que ser el saliente sobre la línea de edificación, bueno, eso estaba. 2014-2015, si no me equivoco, se renovó fue eso. La bueno, ordenanza. Está bien. Digo, hay que empezar a rever ordenanzas para poder marchar a un ritmo del crecimiento de la ciudad. Lamentablemente siempre lo que tiene que ver con la parte legislativa va corriendo atrás de lo que sucede en la realidad, ¿no? Esto es un hecho y obviamente esto es lo que pasa con muchas ordenanzas, no solamente aquí, pasa a nivel nacional, a nivel provincial, en donde incluso los mismos legisladores o los mismos funcionarios políticos desconocen la existencia de ciertas ordenanzas. Nos ha pasado en el Consejo, ha pasado por ejemplo con otra ordenanza que me viene a la mente, porque yo la había visto mucho, que es la del soterramiento de cableado en el microcentro, que después iba a ser extensible a toda la ciudad. Bueno, ha caído en incumplimiento, se aprobó en el 2010 y nunca se ha aplicado. Con lo cual, bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver a veces con la misma realidad que le va ganando a la normativa y que las normativas siempre van corriendo por detrás. Yo tengo una acá, pero es nueva esta, pero a lo mejor sabes qué pasó. Es una ordenanza que fue votada el 20, después creo que tengo ahí la foto del 20 días del mes de septiembre, la del casco de Márcico. ¿Sí? La del casco de Márcico. Ayer, el 4, se cumplieron 6 meses de que salió en el boletín. El 4 de octubre está firmada acá por el... Está bien, no le corresponde está por promulgada, ahí. Exactamente. Está promulgada el 4 de octubre, corresponde al Ejecutivo, pero también por ahí el Consejo tiene para controlar. Que era que había que... tenían 90 días para hacer campaña. Exactamente. ¿Sí? Y si no, se retenía la moto. O podía proveerle el casco al municipio y cobrárselo. Bueno, eso se acuerdan que se debatió todo. Bueno, eso fue en septiembre. ¿Sí? Estamos en abril. Y esa ordenanza no se sabe. Bueno, esa es la ordenanza, ¿sí? Que, digamos, para explicar a la gente qué pasaba, qué es lo que proponía, que tuvo una discusión en el Consejo, que se retenga la moto al que no llevaba casco.
pero daba un margen de 5 meses, ¿era, Lalo? Será 120, no, 90 días. 90 días. Sí, 90 días, 3 meses sería. Porque se había planteado 120, pero era mucho y se había bajado. Para que puedan, digamos, que el municipio o le provea el casco. No, eran 90 días de campaña, ¿sí? 90 días de campaña publicitaria, digamos, Sí, para de concientizar. concientización. Y después 5 meses de aplicación. ¿Qué es 5 meses de aplicación? Que si vos te veían sin el casco, tu acompañante, tenías dos opciones. Buscaba el casco, ¿sí? O la municipalidad te proveía un casco. de uno. Después de esos 5 meses ya directamente te revenía la moto. Exacto. ¿Sí? Ese es el boletín oficial y fíjense que está promulgada, ahí con la firma todo, el 4 de octubre de 2018. ¿Sí? 4 de octubre de 2018. No cabe duda que las leyes y las normas legales... Y eso no se supo nada, o sea, la publicidad, bueno, creo que siempre hay publicidad. Pero... A ver, sin ir más lejos, nosotros tenemos una ordenanza que regula el comercio en la vía pública y tenemos lavacoches. Te metiste en un tema... Es tan simple como eso. Y encima no es una ordenanza, son 3, que una es de aguas servidas, ¿Qué hacemos? la otra es de comercialización. Le arrimamos... Pero el Consejo la- tampoco lo pudo solucionar y se viene Es que no tratando. corresponde la solución al Consejo, nosotros la normativa ya está. Y la normativa Pero son 3 mandaron una normativas. ordenanza y la votaron en contra. No, ellos mandaron una ordenanza incumpliendo una irregularidad. Desde el Ejecutivo se planteó una ordenanza que lo que Bueno, a ver, establece Lalo, es está bien, avalar metiste- una a ver, ilegalidad. A ver, Lalo, a ver. Sí. Pongámonos de acuerdo, porque tocaste un tema que... Sí. que es urticante y que mucha gente lo estaba pidiendo. Es decir, a ver, lo cierto es que Y aparte hay un problema... a intendente, ¿no? O sea, es un tema... hay un problema social. Y... No, a ver, si fuera intendente, ¿qué haces? sí, ¿Lo sacás? Totalmente. ¿Lo sacás todo? Totalmente, yo se los digo a ellos. Ustedes no tienen que estar en la calle. Pero ¿Y qué ¿dónde hacemos? mandás, Lalo? Claro, no ¿cuál pueden es- estar en la cuál calle. es el ¿Y qué hacen? proyecto Las opciones- alternativo que las se podría opciones presentar? Se las elevamos al Ejecutivo. Las opciones tenían que ver con la posibilidad de capacitarlos en lo que tenía que ver con... Pero mientras tanto, ¿de qué De que viven? termino la idea. Capacitarlos durante un tiempo determinado por medio del municipio para que sepan soldar en ese proceso o establecer las normativas en lo que tiene que ver con la normalización y homogeneización de bicicleteros y basureros y que sean los mismos lavacoches recuperados, si queremos así decirlo, que sean los que fabriquen para todos los rafaelinos los bicicleteros y basureros para la ciudad. Eso era una opción. La otra opción tenía que ver con el lavado de vehículos en la vía municipales. Fueron opciones que se dieron y hay tantas otras opciones que tienen que ver con el basurero, el relleno sanitario. Hoy con la situación económica, Lalo, Bueno, pero que hay, entonces... cada vez tenés más, bueno, ¿no? Marce, entonces está bien. Hagamos algo. Legalicemos la prostitución, dejemos que Sí, las está prostitutas... legalizada la prostitución. Dejemos que las prostitutas... No es un delito la prostitución. No es un delito, está Bueno, legalizada. pero a ver, Está legalizada ¿y las acá. cuestiones humanas? ¿Eh? ¿Las cuestiones humanas? No, lo que está No prohibido está es la penado. prostitución No está escandalosa. No está penado. Perdón, lo que está prohibido No está penado. es cuando No está penado. alguien está, cuando Claro. alguien usufructa de, digamos, Claro. como es el término... No está penado. No está penado, claro, es cuando alguien Claro. se aprovecha de la situación y, Claro. y A ver, utiliza esto a es una simple. mujer para... Ninguna Pero no cuestión, ni social, ni religiosa, ni partidaria puede estar por encima de la ley. Nada. Porque si no empezamos a abrir una ventana que nadie después puede cerrar. Y si tenemos un municipio con un presupuesto de 1.600 millones de pesos, un municipio con 1.300 empleados, que no podamos solucionar la situación de 70 personas, es ridículo. No sé, no creo. Bueno, pero hace... Son opiniones. a ver, ¿cuánto hace que se viene tratando el tema de lavacoches? 30 años. Y bueno. ¿Cuánto hace que gobierna No el sé mismo si grupo 30 político? años. Te digo esta última parte, a ver, estoy ahí, conozco o estaba, como quieran. Hay lavacoches que tienen 20 años. Para que algunos se hagan un picnic conmigo, pero hace como 10, 12 años, o más, 15 años, y nunca se pudo solucionar. Nunca se quiso solucionar. quizás era más agarrable Totalmente. cuando era... Pero a lo mejor pibes. hace 15 años atrás, o 10 años atrás, o 8 años atrás, cuando la situación era económica, Sí, por a lo eso. mejor sí era mucho más Bueno. potable de que los pibes puedan insertarse. Hoy, está bien, está bárbaro,
con eso coincido con vos, enseñarle a soldar, una profesión, pero ¿dónde va a insertarlo a laburar si están echando a todo de la fábrica? Feliz insertarlo al Estado, ¿no? No, como cooperativa, que no cooperativas que brinden servicios al Estado. Exactamente, claro, o al vecino, porque el vecino es el que va a comprar el basurero, el cesto, el bicicletero, y es una sola opción. Podemos tener el tema ¿han visto los caños de luminaria en nuestra ciudad? Hay algunos que están en un estado calamitoso. Bueno, recién ahora vemos por ahí en algunos lugares se tienen que convertir. ¿Por qué no? Ha sido una solución muy buena la de las cooperativas. Sí, hay que convertirlo en cooperativas. Eso es una verdadera Eso es una verdadera política de desarrollo social y no de asistencialismo. Porque dejarlos donde están, dándole una pechera y un carné, no solucionamos la cuestión de fondo. Van a seguir trabajando en la calle, no van a tener... Pero la idea es eso, capacitarlo para que vaya saliendo. Por lo menos es lo que dice el Ejecutivo. Yo no tengo por qué defenderlo, el Ejecutivo se puede defender solo. Digo, hay una cuestión social. Y tengo un dato, ya ahora lo va a salir, incluso tiene que salir a través del INDEC o de la misma Unión Industrial. Hasta hace 2 meses decíamos que había un 56% de capacidad ociosa de las industrias. Era promedio, porque algunas estaban en el 30, otras en el 20, muchas que están tocando fondo, 2 millones de pobres, 50 millones... Para 50 millones de pibes... Todo lo que quieras. 50% de pibes abajo de la línea de pobreza y la indigencia. Digo, ¿cómo los insertamos laboralmente cuando no hay laburo? Todo lo que quieras. En las mejores épocas del país tampoco lo pudimos insertar. No, por eso te digo. Entonces, pero quizás era más viable antes que ahora. No es una cuestión de economía, de macroeconomía, es una cuestión de políticas de desarrollo. Pero quizás era más viable antes que ahora. Ponele, eso es lo que estoy diciendo, puede no estoy siendo en contra. Pero lo que digo es, 20 años y tuvimos épocas buenas, épocas malas, y nunca se ha querido dar una solución. Incluso en el momento en que, ahora algunos lo niegan, otros no, pero incluso en el momento en que el centro comercial se había ofrecido para que los diferentes empresarios puedan incorporar por lo menos una persona cada tanto tiempo, y no se le dio viabilidad a eso. Entonces, creo que hay cuestiones que tienen que ver con la voluntad política, y esta es una de las grandes diferencias que tenemos con la voluntad individual también, ¿no? Totalmente, sí, obviamente. A ver, igualmente no podemos dejar que la voluntad individual esté por encima de la ley y del Estado. No, totalmente. El intendente en la apertura de sesiones, recuerdo que habló de esto y que dijo que iba a volver la ordenanza para aceptar cambios o que se vuelva a discutir. ¿Hay posibilidades de que la oposición pueda presentar un proyecto alternativo en relación a esto? Hemos presentado el proyecto en conjunto, alternativo. porque si hablamos de proyectos tal vez todos separados, no terminan de unirse todos y tal vez llegar a lo que es sí sacarlo, formar la cooperativa. ¿Se puede formar mientras que hablemos de liberar el espacio público, porque el espacio público es de todos y no puede ser ocupado por nadie, estamos en la misma línea. Ahora, mientras sigamos con una actitud de legalizar o avalar una actividad que de por sí es irregular, ahí no vamos a estar de acuerdo. Esto el intendente lo sabe, lo hemos discutido muchas veces en charlas formales, informales. El otro día me han preguntado luego del inicio de sesiones legislativas cuál era mi postura, y yo dije, si vuelve la misma ordenanza, a nivel personal, como Galo Bonino, voy a estar en contra, porque no lo coincido. Y lo he charlado y lo hemos hablado abiertamente, incluso con los mismos lavacoches. Yo se los digo, ustedes no tienen que estar en la calle, tienen que tener posibilidades de tener una vida mejor, porque el hecho de que se los registre y que se les dé un chaleco y un carnet no les cambia la vida, no les da acceso a salud, no les da una mejor condición de vida a ellos y a su familia. Lalo, ¿cómo viene la campaña? Movida porque se da en un contexto complicado. Vos recién hacías referencia en un contexto económico lamentablemente muy duro, en un contexto social marcado y atravesado por la inseguridad, en donde uno va a charlar con la gente y tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de que sus hijos salgan solos, de que vayan a la escuela, tienen miedo de salir a la calle después de las 6, 7 de la tarde, los que tienen la posibilidad de estar en su casa, y los que no, cuando vuelven del trabajo, lo hacen también con miedo, con lo cual eso genera un caldo de cultivo bastante complejo, en donde encontramos a la gente muy preocupada, muy triste, muy decepcionada, y obviamente para nosotros como representantes, si se quiere... ¿Puede influir? ¿Cómo? ¿Puede influir en la elección? Digo, teniendo en cuenta que, más allá de todo, Rafaela es una ciudad distinta al otro. Recién, ahora, bueno, hace unos meses, empieza a sentir fuertemente la crisis cuando en otro lado ya se siente. Pero igualmente hoy ya empieza a sentirse en la ciudad, los negocios están todos parados, nadie vende, nadie exporta, nadie nada. Digo, ¿crees que puede afectar? Bueno, en exportación es otro cantar. Ahí hay empresas que están teniendo muy buenos...
muy buen funcionamiento, incluso contratando personal. El otro día estaba hablando con una empresa vinculada a repuestos automotores con bombas de vacío y ellos me decían, la verdad es que a nosotros estas condiciones nos están favoreciendo, nos permite insertarnos al mundo. Sí, algunas sí, otras no. Está bien, está bien. Lo que pasa es que al bolsillo del ciudadano no común le llega. Eso no le llega, claro. Es un proceso largo, es un proceso duro, en el cual nosotros, como más allá de candidatos, como funcionarios políticos, tenemos que estar al lado, tratando de brindarles las herramientas que el Estado puede proveer a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional, sacando las mezquindades políticas. Creo que en esto, con el intendente Castellano, sí hemos podido generar los lazos necesarios y generar la representatividad institucional necesaria como para poder trabajar mancomunadamente, y en el caso de seguridad se ha planteado así, tal es así que hemos pedido la remoción de la cúpula policial y se ha dado. Claro. Entonces creo que ahí está demostrando la fuerza que tenemos cuando estamos todos unidos. Hablaste de mezquindades políticas y hoy lo mismo decía Lisandro Marzi con la presentación de su lista. Le agradecía a los concejales de la oposición porque la mayoría de los proyectos que él presentó fueron aprobados por la oposición y él cree que así es como debe trabajar el Consejo en conjunto. ¿Crees que se viene dando así, que están trabajando bien en ese sentido, oficialistas? Sí, recuerdo de hecho una frase que había hecho el ex presidente del Consejo, Jorge Mayna, al cual le mandamos un gran saludo, en donde él veía como un club de amigos el Consejo. Y esto tiene que ver más allá de la interpretación o la percepción que él haya podido tener del Consejo, tiene que ver con nuevos modos de realizar la política y de llevarla adelante, en donde las luchas férreas y campales de posicionamiento político partidario o casi ideológico han dejado el lugar a conversaciones más racionales, que tienen que ver más, que son más pragmáticas, que tienen que ver con un objetivo en común, más allá de los medios que podamos o los matices que podamos utilizar, empezar a ver que el resultado es lo que importa y empezar a ceder posiciones para lograr acuerdos conjuntos. Tal es el caso de la ordenanza de pirotecnia, como hablaban recién, en donde un proyecto que hace 2 años venimos trabajando, a último momento hemos cedido algunas cuestiones como para poder aprobar un proyecto en conjunto que, bueno, sea visto con buenos ojos por parte de los clubes, por parte de la Cámara Argentina de Empresarios de Fuegos Artificiales y obviamente las asociaciones involucradas como padres y madres de TGD, protectores, etcétera. Creo que eso marca una nueva manera de hacer política, creo que es lo que se viene trabajando y fortalecido obviamente por lo que tiene que ver con los lazos personales. Yo nunca dejo de fortalecer eso y de priorizar la importancia de tener buenos lazos personales para poder facilitar un trabajo que ya de por sí es complejo y más en estos momentos. Julio. Bueno, la campaña, ahí yo tengo, pues, digamos, una cosa fue hace 2 años atrás, con la famosa ola amarilla, ¿no? Y te quería preguntar si hoy el amarillo casi no lo están usando. El amarillo. Pasó de moda el amarillo. Pasó de moda el amarillo. Y hoy, por ejemplo, estaba viendo una encuesta, Analía del Franco, de 20 de marzo. La tenemos, Marce, ahí, porque habla de una imagen, pero vamos, si querés, para no hacer toda la encuesta, directamente a lo que es la imagen de Macri y la imagen del gobierno nacional, que habla de un 60% en cuanto le preguntaban cuál es la imagen negativa, ¿sí?, de Mauricio Macri, 62,7%. Y la imagen negativa del gobierno, 61,5%. O sea, hoy el gobierno nacional tiene una imagen negativa, ahí está, esa es. ¿Sí? Entre lo que es regular mala, mala, muy mala, que es la 36,9%, o la también del gobierno, 13, 12, digo. Hoy, ¿cómo lo van a manejar esto? Porque, digo, cualquiera que va a aprender una estrategia de campaña sabe que esto no juega a favor. Digo, es ver el tema local, centrarse en lo local, me parece que es un poco la estrategia también. Plantear más el tema de la inseguridad y no tanto lo económico. O cómo sobrellevar esto, si crees que hoy en las próximas elecciones va a cambiar en relación a lo que pasó la vez pasada. A ver, la realidad es que nunca hemos sido tan numeristas de seguir tanto lo que tiene que ver las estadísticas. Sí, nosotros nos manejamos con los que son la demanda de la gente y las necesidades que plantean, y tal es el caso que recién lo nombraba, el tema de la seguridad y la parte económica no dejan de ser las prioridades que hoy en día tiene el rafaelino, más allá de las prioridades circunstanciales o de su círculo íntimo, como puede ser las necesidades de su barrio, de su calle o de su vivienda o de lo que lo circunda. Más allá de eso,
Nosotros hoy en día venimos trabajando obviamente con temas locales, por estas necesidades, por estos planteos, sabiendo que a veces las cuestiones nacionales no tienen tanta injerencia en lo local, ¿no? Y tal es el caso, y siempre tomo el ejemplo de la elección del 2015, en donde había un escenario negativo de Cristina Fernández de Kirchner, en donde tenía su representante político aquí en la ciudad de Rafaela, que era el intendente Castellanos, y sin embargo gana Mauricio Macri a nivel nacional y gana Castellano a nivel local, con lo cual el mismo votante ha hecho una diferenciación de lo que tiene que ver a nivel nacional con el nivel local, y eso se traspola a todas las elecciones, en donde creo que el votante rafaelino va más a las personas, a las propuestas o a las capacidades de cada uno que a las representaciones político-partidarias. ¿Viste cuando comienzan los sorteos para los mundiales? Siempre que hay uno que dicen es el grupo de la muerte. Cambiemos, hoy podría decirse que es el grupo de la muerte en lo que tiene internas, porque otros pueden tener internas, pero no son tan bravas para los que medianamente ya son conocidos en la ciudad. ¿Y por qué no el grupo de la vida? No, el grupo de la muerte, digo, el grupo de la muerte, porque digo, por cómo viene. Ya sé, sí, no, te lo entendí. A ver, yo creo que Cambiemos hoy en día lo que tiene es un proceso que está viviendo, propio de un éxito logrado en las últimas elecciones, propia de una necesidad de crecimiento institucional que requiere Cambiemos, porque es un partido muy joven, en donde los integrantes recién nos estamos conociendo, estamos sabiendo de qué manera trabajar, de qué manera encarar las propuestas, cuáles son los matices de cada uno, y así como lo ha vivido el radicalismo con sus internas, así como lo ha vivido el peronismo con sus internas, Cambiemos necesita vivir un proceso de internas que lo acomode con la ayuda de la gente. Entonces yo lo veo desde este lado, y lo que espero es que suceda lo mismo que sucedió en el 2017, más allá de que las condiciones son diferentes, en donde se vio fortalecido el partido en una interna, en donde a uno le tocó perder y al otro le tocó ganar. En este caso le tocó ganar a Leo Biotti en el 2017 y a mí me tocó acompañar, y creo que eso ha fortalecido al espacio. Hoy en día esperamos que, bueno, esto con nuevos jugadores se pueda tratar de recalcar, y te voy a hacer una analogía que hoy un periodista me dio, que Cambiemos no sea una torta que cada uno quiera su parte, sino que sea un picnic a la canasta en donde cada uno aporte, y eso es lo que vamos a tratar de construir de Cambiemos del 28 de abril en adelante. ¿Y por qué no se pudo hacer antes? ¿Cuáles fueron lo que impidió que puedan ir todos juntos? Y son muchos los factores. Primero tiene que ver con el esquema que se estaba dando a nivel provincial de internas, en donde por un lado teníamos a José Corral y a Federico Angelini como candidatos o como precandidatos a gobernador, y por otro lado tiene que ver con las representaciones político-partidarias que tiene cada uno, más allá de también los espacios y disputas de poder que cada espacio propio local pueda llegar a tener, así como también, obviamente esto se sabe, hay cuestiones que tienen que ver con lo personal, con ciertos caprichos, con ciertos egoísmos, y obviamente con la representación que cierto grupo de gente puede llegar a sentir con un determinado referente o representante. Bueno, creo que esto ha sucedido con los 4 representantes que hoy en día se dan de Cambiemos, y bueno, como te decía, esperemos que salga de la mejor manera posible. Chicos. Lalo, el tema de la semana, bueno, lo decíamos antes, ¿no? Fue el tema de la ordenanza de pirotecnia. El lunes ya comenzábamos con la visita de la gente de CAEF a la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales. Vos dijiste que iba a salir o salía, más allá de que tenga cambios o no. ¿Qué pasó en ese cuarto intermedio de 1 hora y media casi, que hizo que finalmente voten el proyecto de Hugo Menossi? Sí, en realidad el proyecto es el mismo, porque más allá de que se le da mayor extensión, lo que hace el proyecto es tipificar el tipo de fuegos o artificios que quedan prohibidos y los que quedan habilitados. Es como darle un grado de especificación más.Nosotros lo que decimos es que es incluir el decreto reglamentario en la ordenanza, ¿no? Es facilitarle el trabajo al Poder Ejecutivo al Departamento Ejecutivo en este sentido, y que entendíamos que era un proceso de acercamiento a un ideal que era el proyecto de ordenanza que habíamos presentado y que personalmente hace 2 años venimos bregando para que se apruebe, pero bueno, en ese cuarto intermedio, que agradezcan que duró 1 hora y media, porque había propuestas de que dure un día el cuarto intermedio para dar tiempo a un para ahí nos vamos al siguiente. Claro, ahí nos íbamos, volvíamos al día siguiente. O sea, el problema fue tener que esperar. Claro.
Así que bueno, en esa hora y media, que la verdad es que me sorprende que haya sido una hora y media, cuando estamos ahí adentro no parece tanto tiempo, en donde se discutía esto, ¿no? Primero, cuáles eran las opciones, que las opciones eran, uno, tratar el proyecto como estaba, incluir las modificaciones que Hugo venía planteando, volver a comisión el proyecto y volver a discutirlo, con lo cual también iba a generar todo un proceso de participación necesaria de los actores, que los mismos vendedores de productos, la Cámara Argentina, las protectoras de animales, los padres y madres con hijos con TGD estaban ahí, con lo cual iban a querer poder participar para incorporar sus modificaciones. Bueno, la realidad es que se decidió ir por el mejor camino, creo yo, que era el de incorporar estas modificaciones, que son no es lo que uno tiende, que es la tendencia a la pirotecnia cero, pero sí es un proceso regulador que avanza en un camino y en una tendencia que se viene marcando no solo a nivel local, sino a nivel provincial, a nivel nacional e incluso a nivel internacional, ¿no? Hay una familia, bueno, que se dedica todo el año a esto y creo que es el único comercio habilitado durante el año. Se complica un poco el tema de aquellos que van a estar habilitados para las fiestas, noviembre, diciembre, habría que extender ahí los controles, me parece, ¿no? Que sí, es donde totalmente. más se complica. Bueno, ahora el gran desafío lo va a tener el Ejecutivo a la hora de tener que plantear los controles, poder canalizar las denuncias que así sean necesarias y obviamente articular de la mejor manera con las instituciones para trabajar en lo que creemos que es fundamentalmente la mejor solución y que es la concientización de las personas y la educación con la gente, que bueno, que el derecho de cada uno termina donde empieza el otro y que podemos disfrutar y divertirnos sin molestar al otro y sin generar daños ni molestias al vecino o al prójimo. Julio. Bueno, ya viste que somos malos. Y lo veo, aparte, el preámbulo de su comentario es la sonrisa. Sí, ya. Y se pone colorado. Sí, habría que hacerle un meme cuando Vos hace esa 2013 sonrisa. fue tu primera candidatura. 2013. Sí. 2013, 2015, 2017, 2019. Sí. Yo te digo que tengo las promesas del 2013, no transpire todavía. Sí. Tengo tus promesas del 2013. Las promesas de campaña, sí. El otro me día acuerdo. la nombrábamos acá no nombrábamos las promesas, le dije a Leo, decíamos que una cosa es cuando uno se inicia, Sí. el error que generalmente uno comete es que promete cosas que después se da cuenta que en el cargo que está no tiene competencia para hacer. Totalmente. Yo ponía ejemplo, lo voy a nombrar otra vez, no se lo voy a invitar alguna vez, Juan Sem, por ejemplo, que promete cosas que sabe que no va, que no es que sabe, que son más de ejecutivo que de legislativo. Yo digo, bueno, yo a él se la valoro porque todavía no sabe. Lo mismo las tuyas en el 2013. Otra cosa que vos ahora, como concejal, voy a prometer algo, voy a terminar con la inseguridad, por ejemplo. ¿Sí? Y vos decías, por ejemplo, en ese momento, posicionar cámaras de video en unidades móviles de la AGUR y del Departamento de Protección Vial y Comunitaria de manera de poder registrar todos los procedimientos en los diferentes operativos. O sea, vos querías poner cámaras, que es una buena propuesta para intendente, ¿no? Todavía la tengo esa propuesta porque es algo que habíamos tomado de la Policía Metropolitana. Pero lo que voy yo, me entendés que es algo más La ejecutivo. competencia, claro. Vos lo que Sí, consejo no lo totalmente. podías hacer, Bueno, a eso me refiero. pero nosotros aprobamos una ordenanza en donde establecemos la instalación de cámaras de seguridad en los minibuses y al día de hoy se está incumpliendo. Ahí está lo que hablamos de la ordenanza. Exactamente. Ajá. Entonces ahí uno es cuando se da cuenta en todo este proceso de crecimiento que no solamente con la imposición de una ordenanza basta, sino que obviamente tiene que estar la voluntad política del Ejecutivo y es acá donde surge tal vez el objetivo de ser un Ejecutivo para poder llevar adelante todas esas ordenanzas que no han quedado plasmadas y tantos otros proyectos que no se han podido llevar adelante, ¿no? Pero para todo eso habría que el Eso centro iba a ganar monetario las que elecciones. está, agrandarlo mucho más. No. Y para eso necesita plata. No solamente, Claro. no es tanto el tema de agrandar, sino el tema de mejorar la tecnología. Nosotros recuerdo que habíamos ido a una visita al centro de monitoreo conjuntamente con Miguel Gómez, quien es licenciado está en bien, seguridad, está bien. y él nos establecía de que la tecnología que hoy en día tiene el centro de monitoreo es obsoleta, en donde hay 2 racks que si uno de esos llega a quemar, queda la mitad de la ciudad sin el control de las cámaras de monitoreo. Y eso no puede pasar en un sistema que es de prevención y que es de control como un centro de monitoreo. No, está bien, pero vas a tener que tener gente para que controle lo que es la seguridad ciudadana, como hace otro para que esté atento a los minibús y otro para que esté atento a los coches de la Guardia Rafaelina. No, porque el funcionamiento de las cámaras de los vehículos tiene Pero digo, que ver a lo mejor cómo- está bien, no digo que esté mal. es porque las cámaras de video de los vehículos es de registro y prueba.
no es de control, no es de monitoreo. Es para poder tener un registro y un control del accionar. Claro, en el caso por si pasa algo. En el caso de que, por ejemplo, un ciudadano denuncie un maltrato por parte de un empleado de la UR, bueno, se puede ir a los registros que se hacen en los mismos vehículos, que se ponen en el baúl de los vehículos, de ese video para poder tener el control. Bárbaro. Hablando de ordenanza, ¿no hay una ordenanza también, o no es ordenanza lo que ha pedido Márcico de ponerle laminado a los vehículos? Nosotros lo hemos pedido también. Ah, ¿es laminado? ¿Es ordenanza también eso? Exactamente. Ah, ok. Bueno, Sí. ahora me acordé. Era por el tema de la seguridad en los minibuses, Sí, por los un hecho daños. que se viene repitiendo Sí, ahora habrá que en los ponérselo en últimos serio. tiempos también, en donde apedrean a los minibuses, incluso Sí. esquirlas en los vidrios, y bueno, creo que la protección en determinados lugares de los minibuses es un requerimiento que el Estado tiene que tener, ¿no? Bueno, Lalo, incluso, ayer. es decir, fíjate cómo hace la eclosión la ciudad. En un momento, ahora no tanto, ¿no? Se mermó, pero en las canchas de fútbol hay la gente, los chicos, de lo que viven cotidianamente, muchos hacen eclosión en la escuela también, otros en donde hay gente que se acumula también, y en este caso está pasando, en los minibuses hubo un herido de arma blanca, este fin de semana, o No, ayer, un herido de arma blanca, digo, y no está malo por ahí laminarlos Bueno, a los Bueno, que mejor este es lío el- de arma blanca comienza por eso, ¿no? 3 menores lo que hacen es arrojar piedras, el conductor de la línea 2 frena para ver si había algún herido, ellos aprovechan para subirse, apuñalan a uno de los pasajeros y bueno, luego se dan a la fuga, pero el conductor termina frenando el colectivo producto de esto, ¿no? Sí. Por eso que si tenés a lo mejor esos laminados no frenás porque sabés que, al contrario, te podés apurar para salir del lugar donde estás, pero sabés que el que va arriba no Está sufrió protegido, ningún daño. exactamente, está protegido. Lalo, ¿cuesta un poco el tema del seguimiento de las ordenanzas, si se empiezan a cumplir o no? Porque hoy lo escuchaba Márcico, doy el ejemplo de Márcico porque justo hoy hizo la presentación de su equipo de trabajo y lo decía, ¿no? Y en la semana también hablaba del proyecto de celiaquía, hablaba del tema de los cascos y de las motos. ¿Cuesta un poco hacer este seguimiento de cada uno de los proyectos que presenta cada uno? Sí, la verdad es que es muy complejo porque las labores que desarrolla un concejal son varias, los temas que atiende son varios. Nosotros, a diferencia de otros consejos, los concejales trabajan en todas las comisiones. En otros consejos municipales, los concejales trabajan específicamente en alguna comisión. De hecho, cada una de las comisiones está presidida por concejales diferentes. Bueno, y esta labor de seguimiento es casi imposible para los concejales por el tiempo material que no da. Y obviamente hay una de las cuestiones que también es una cuestión pendiente del Consejo Municipal, que es la organización de los textos ordenados, en donde antes había personal que se dedicaba a eso, hoy en día no tenemos personal específico para eso y cuesta mucho en el seguimiento, ¿no? Que es una materia pendiente del Consejo Municipal. Y otra cosa, muchas de las ordenanzas por ahí parece que no se cumplen o son incumplibles o que cualquier ejecutivo no lo hace cumplir, pero tampoco es así, porque le va a tocar a cualquiera que sea intendente y va a ser muy difícil que desde un ejecutivo, fuere del partido que fuere, pueda controlar todo, porque en esto también va la cuestión individual, las libertades individuales, el poco apego que tenemos a las normas. Entonces, es más, un problema cultural Totalmente. que de hacer cumplir las normas. ¿Sí? Porque, a ver, vos sabés lo que tenés que hacer con el auto cuando salís a la calle, ¿sí? Y por ahí haces lo contrario. ¿Por qué haces lo contrario? Entonces ya es individual. Yo no, es decir, ni él, si llega a ser intendente o quien llega a ser intendente de esta ciudad, puede poner un inspector municipal cuadra por cuadra, ni tampoco puede hacer poner, qué sé yo, un inspector en cada negocio para ver si cumple con el lavado de vereda. Digo, pasa un poco por lo cultural y por lo individual. No, y lo Generalmente que a pasó veces- también sí. algunas veces, recuerdo, es que, por ejemplo, es que pensaban que no se estaba cumpliendo, pero estaban comenzando con algún tipo de proyecto para luego seguir con esto y al pedir las explicaciones ahí, bueno, se enteraban que sí, por lo menos estaba en marcha. Bueno, que es a también lo veces, que a veces pasa. también es producto eso de la falta de comunicación que históricamente se ha dado entre el Consejo Municipal y el Departamento Ejecutivo. Tal es así, va a ver, esta semana me he enterado de proyectos que está llevando adelante el Ejecutivo, de los cuales no estábamos al tanto, pero porque uno se empieza a vincular con otros vecinos que le cuentan sobre cosas. Cuando va y pregunta, dice, ah, sí, ya lo tenemos el proyecto casi terminado. Y uno desconocía esas cosas. Bueno, es todo también del parte, por eso es tan importante el diálogo, ¿no? Y por eso es algo que valoramos, cómo se ha mejorado el diálogo desde el Consejo con el Ejecutivo para poder trabajar mancomunadamente. Y a veces... ¿Costó esa madurez política? Sí, obviamente. A mí me llevó los años del 2013 ahora.
la postura, como antes bien decía Julio, la postura que uno tiene al inicio de la política, en donde todo es más blanco o negro, a medida que uno va aprendiendo, que se va pegando golpes, que va valorando a las otras personas de los otros partidos políticos, las conquistas, los errores también, las ideas, que empieza a valorarlo, obviamente uno se da cuenta de que cuesta mucho, es todo un proceso, por eso es necesario vivir la vida política para poder ejercer funciones ejecutivas, ¿no? ¿Crees que la gente lo advierte ahora que estás caminando la calle, esa madurez política, el cambio? Lo va a decir creo el 28 de abril. No, pero ¿y cuando tomás contacto con la gente? Sí, a ver, últimas entrevistas que por ahí la gente ve o comentarios, también ven este cambio. A ver, yo siempre fui una persona muy crítica y combativa a la hora de tener que hablar sobre el funcionamiento y sobre las acciones de este Ejecutivo. Hoy, cuando uno conoce el paño desde adentro y que personalmente por el desempeñar el cargo de la presidencia del Consejo, conoce cuáles son las complicaciones que se viven dentro del Ejecutivo, empieza a valorar esto, la gente lo empieza a saber porque uno lo transmite. Y empezás a desdibujar aquel blanco y negro que se planteaba previamente en la política. Y es un proceso de crecimiento que valoro mucho y al cual en su momento al mismo intendente le dije, hoy en día las circunstancias de una elección no van a permitir que se degrade o que se corroba la construcción institucional que se ha dado a lo largo de este tiempo. Claro. Recuerdo que lo destacó a eso también el intendente en lo que fue la apertura de sesiones del Consejo Municipal. Sí, algo había dicho. Julio, ¿no, la comisura se le hace Tengo otra promesa. A ver, no, está bueno, pero el tema es, a ver, porque también es cómo hacerlo. ¿Viste cómo era Santander Río? Trabajar en la relocalización de las familias en situación de extrema pobreza que se instalan en zonas de riesgo sanitario, especialmente en villas de emergencia o asentamientos ilegales. Es un tema urticante también eso. Totalmente. ¿No? De hecho hubo un problema como nacional. concejal no lo puedo, vos lo planteaste como promesa en ese momento, obviamente que no es algo que le competa al Consejo, pero que sí, si te toca, o sea, acá hay algunos asentamientos irregulares, te va a tocar resolver eso o no. No sé, hay algunos reclamos, no es Villa de Barrio Esperanza, son los que están reclamando, solamente reclaman algunos servicios. Eso tiene que ver también, y es cierto que tiene que ver con la función de un ejecutivo. Y hasta por ahí nomás, porque no sé si depende del intendente, ¿no? Tal es el caso del 2015, cuando se llevó adelante el programa de reubicación de asentamientos, que era conjuntamente con el gobierno nacional, y en donde 28 familias, si no me equivoco, del asentamiento norte se pudieron reubicar en viviendas, bueno, obviamente toda la dignidad y todo lo que conlleva poder plantear eso. E incluso también en el proyecto del loteo integral o desarrollo integral de vivienda o urbanístico de la UNRAF, que así quedó titulado informalmente, también se plantea y se incorpora dentro de la ordenanza y del convenio la reubicación de las personas que hoy en día están ubicadas en ese asentamiento, y así como también el relevamiento que se había hecho en su momento por parte de ANSES de todos los barrios populares en nuestra ciudad para poder establecer una coordinación para reubicarlas a las personas que están en asentamientos. Porque bajo te voy a hacer una trampita ahí. Tu criterio es decir, los lavacoches hay que sacarlo porque es irregular. Sí. Bajo esa misma modalidad, digo, los asentamientos hay que sacarlo y sacar la gente porque es irregular. No hay que sacarla, hay que reubicarla. Ajá. Creo que todos pero sacarla de ese lugar. Todos merecen la dignidad, sí, porque es un espacio que obviamente es del Estado federal o un terreno privado. Pero hoy no hay, tal es el caso, por ejemplo, de vivienda. Hoy en día hubo planes de vivienda que se están llevando adelante a nivel nacional. Nosotros lamentablemente no hemos podido ser beneficiados hasta ahora. Hasta ahora no, claro. No, pero igualmente creo que, yo no sé si en colaboración con el gobierno nacional, digo, lo estoy preguntando, no es información por las dudas, estoy preguntando si se ha trabajado con el gobierno nacional en esto de erradicación de villas, porque hace 5 o 6 años atrás podíamos decir que había 600 personas en distintas villas de la ciudad. Hoy hay mucho menos, y habrá 100, 150 personas. A lo mejor se trabajó con el gobierno nacional, provincial, no lo sé. Recordemos que un loteo lo pagó el municipio. De Marchi, ahí perdón. Intervino la municipalidad. Entonces podríamos decir que se ha bajado el nivel. Sí, bueno, el otro día conversando con el mismo intendente, recalcando ese número, ¿no? De 600 personas o 600 familias que vivían en asentamientos y que se bajaron a 70, 80, si no me equivoco. Obviamente reconocer esta labor, y creo que es lo que hay que profundizar, hay que
mantener y mejorar, sea con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, o poder ver de qué manera con los mismos desarrolladores de diferentes loteos poder encarar alguna solución alternativa. Lalo, ¿los obliga a ustedes que están en funciones la determinación que tomó, por ejemplo, el precandidato Fernando Muriel de dejar su cargo para poder hacer campaña política? ¿Eso los obliga o los desobliga a ustedes? No, yo la verdad es que no veo relación, porque Fernando Muriel fue puesto a dedo, nosotros fuimos elegidos por el pueblo. Entonces, creo que depende de él y de su jefe. Nuestro jefe es la gente y nos requiere que, más allá de si estamos en campaña o no, trabajemos para el cargo que fuimos elegidos. O sea, ¿eso lo veías ahora o lo ves, o antes también por ahí pensabas, o es una de las cosas que vos fuiste entendiendo que tenías que cambiar? Probablemente creo que es en la parte de la evolución política y personal, estas consideraciones van teniéndose en cuenta. A lo mejor tal vez cuando estaba en la privada también lo planteaba, o cuando estaba en una situación de desventaja tal vez, o me consideraba en una situación de desventaja con otros candidatos, claro, o con otros funcionarios, lo podía plantear. Hoy en día desde este lugar te lo planteo como lo veo hoy en día. No quita que uno vaya cambiando las miradas en diferentes cosas, no son realidades absolutas. Felicito a Fernando si él cree que sí es la mejor manera. Yo no lo veo de esa manera. Yo quería saber si los obligados o los desobligados. Yo, a ver, no me imagino cualquiera, cualquier color político. Aclaro, a ver, si vos en este momento fueras intendente, ¿sí? Yo no vería que el intendente deje por un mes su lugar de intendente para hacer campaña política, es decir, queda todo a la deriva, entonces no podés. Porque cuando vos recorres la calle, la gente, la verdad, lo dicen, y lo dicen a veces los gobernadores, no te hablan de política, te preguntan la realidad, y me imagino que a vos como presidente del Consejo te plantearán más la realidad y no que hablar de política. Seguro. Tal es el caso para el intendente, el gobernador o el presidente de la nación. Ellos tienen que cumplir con el mandato que se les dio, más allá de si están en campaña o no están en campaña. De nuevo, Fernando Muriel está en un cargo que no fue electo, con lo cual la responsabilidad de él no solamente tiene que ver con su función, sino con quien es su jefe directo, que es el gobernador. Lalo, ¿queda alguna asignatura pendiente en relación a diferentes temas que se fueron tratando en el Consejo y aquellos que no? Sí, a ver, a nivel... Primero te lo hablo a dos niveles. Uno es administrativo del Consejo y otro, bueno, si se quiere, legislativo. En lo administrativo, obviamente, nosotros encaramos todo un proceso de modernización dentro del Consejo con algunos errores, algunos aciertos, en un proceso que se está mejorando. Hemos encarado el proceso de auditoría externa, hemos encarado la actualización de la página, firmamos un convenio con Modernización del Estado para poder cargar las ordenanzas en otro proceso. Ahora estamos trabajando junto con los auditores externos en la posibilidad de incorporar procesos contables mucho más eficientes, que con esto lo vamos a hacer en colaboración con el Ejecutivo. Y bueno, esos son algunos temas pendientes. Y en lo que tiene que ver con las temáticas, obviamente, poder darle una herramienta mejor legislativa en lo que tiene que ver con fitosanitarios es uno de ellos. Bueno, veremos qué es lo que pasa si el Ejecutivo presenta una nueva ordenanza de lavacoches, ver qué es a lo que hace referencia en este sentido. Y obviamente una ordenanza que tenga que ver con el control contable financiero o de monitoreo para el Ejecutivo, que en este sentido estamos trabajando. Lalo, se nos fue el tiempo. Esta es una primera entrevista. Sí, una primera entrevista general de cómo vas pensando, cómo vas recorriendo. Seguramente en una próxima invitación sí ya abordaremos algunos temas más profundamente, a ver cómo los manejarías si es que llegás para tratar de llegar a la intendencia. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, interesante, dejó algunas cuestiones que son bastante interesantes para analizar, Lalo Bonino. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos.